La llamada llegó un miércoles por la mañana, lluvioso, mientras preparaba el desayuno. Mi mujer cogió el móvil con ese aire dramático que siempre tenía, y pude oír la voz de su tía a través del altavoz, desde el otro lado de la cocina. Su abuela había fallecido, y le había dejado todo, absolutamente todo el patrimonio. Estamos hablando de una cantidad seria de dinero, suficiente para cambiarle la vida a cualquiera. Al principio, me alegré sinceramente por ella. Perder a alguien querido nunca es fácil, pero saber que su abuela había querido asegurar su futuro tenía un valor especial. Me acerqué y le apreté el hombro mientras seguía hablando por teléfono, pensando que afrontaríamos esto juntos, como hacen los matrimonios, pero en cuanto colgó, vi que algo cambiaba en su expresión. No era tristeza ni gratitud, era otra cosa. ¿Te lo puedes creer?, dijo, pero su tono no sonaba emocionado. Era casi calculador, y pensar que durante años me había insistido en ser práctico, en mantener los pies en la tierra. Resulta que todo este tiempo lo había estado guardando. Asentí, intentando leer su estado de ánimo. Es increíble, cariño. Debía quererte mucho para dejarte todo. Entonces me miró, y por primera vez en nuestro matrimonio tuve la sensación de que me veía de otra forma. No como su marido, sino como un obstáculo, una carga. ¿Sabes lo que esto significa, verdad?, continuó, caminando hacia la ventana y mirando la lluvia caer. Ya no tengo que preocuparme por nada, ni presupuestos, ni tener que ceder en lo que quiero. La forma en que dijo ceder me sentó mal. No éramos ricos, claro, pero vivíamos cómodamente. Yo trabajaba horas decentes en un empleo que pagaba las facturas, cubría la hipoteca y ponía comida en la mesa. Nos íbamos de vacaciones, salíamos a cenar, teníamos una vida de clase media normal. ¿De qué compromisos hablaba? Durante los días siguientes empezaron las llamadas de abogados y asesores financieros. Intenté ser comprensivo, incluso me ofrecía ayudarle con los papeles, pero me apartó con un gesto. «Puedo ocuparme yo sola», dijo. «No es tan complicado». Me pareció justo. Era su herencia, su dinero familiar. Lo respeté, pero entonces comenzaron los comentarios, pequeños al principio, observaciones sueltas al mirar alrededor del salón. «Estos muebles son tan básicos», decía, o cuando hojeaba las plataformas de streaming, suspiraba. «Ahora podríamos permitirnos algo mucho mejor. Ahora, como si nuestra vida anterior hubiera sido una especie de condena de la que por fin se había liberado». El verdadero golpe llegó unas 2 semanas después. Estábamos cenando con otra pareja, amigos de toda la vida. La conversación, inevitablemente, derivó hacia su herencia. Es difícil mantener una noticia así en secreto dentro de un círculo pequeño. «Debe de ser un alivio», comentó nuestra amiga. «La seguridad económica es un verdadero regalo». Mi mujer sonrió, pero no fue una sonrisa cálida. «Oh, sin duda cambia tu forma de ver las cosas y a las personas», dijo, mirándome directamente al decir esa última parte. «¿A qué te refieres?», preguntó nuestra amiga, notando la tensión que yo ya sentía. «Bueno», dijo mi mujer, dejando la copa de vino con una precisión deliberada. «Cuando ya no dependes del sueldo de otra persona, empiezas a ver las relaciones con más claridad. Te das cuenta de qué era necesidad y qué era realmente elección». Sentí un vuelco en el estómago. La mesa se quedó en silencio. «¿Necesidad?», pregunté, intentando mantener la calma pese al calor que me subía al pecho. Ella se encogió de hombros, como si hablara del tiempo. «Seamos sinceros. ¿Cuántas decisiones en nuestro matrimonio tomamos teniendo en cuenta tu salario? ¿Dónde vivíamos? ¿Qué podíamos permitirnos? ¿Cómo pasábamos los fines de semana? Ahora puedo elegir en función de lo que quiero, no de lo que tu nómina nos dejaba manejar». Nuestros amigos intercambiaron miradas incómodas. Me levanté con la excusa de ir al baño, más que nada para no decir algo de lo que luego me arrepintiera. Cuando volví, la conversación había cambiado a temas más seguros, pero el daño ya estaba hecho. Mi mujer acababa de anunciar, básicamente, que todo nuestro matrimonio había sido una especie de arreglo económico para ella. El trayecto de vuelta a casa fue en silencio. Esa noche, tumbado en la cama, me quedé mirando el techo, intentando procesar lo que acababa de pasar. Era la misma mujer que solía darme las gracias por trabajar horas extra cuando quería algo especial.
la misma que decía sentirse segura y amada porque yo cuidaba de nuestra casa. Y ahora, al parecer, todo eso había sido solo necesidad. Pensé en los primeros años de nuestro matrimonio, en lo orgullosa que se mostraba cuando me ascendieron, en cómo presumía ante sus amigas de mi ética de trabajo, en cómo solía decir que tenía suerte de tener un marido responsable y fiable. Necesidad. Eso es lo que había sido para ella. El dinero de la herencia llegó a su cuenta 3 semanas después. Ese mismo día se fue de compras. No de supermercado, ni de cosas prácticas. Llegó a casa con bolsas de tiendas en las que nunca la había visto entrar. Ropa de diseñador con etiquetas cuyos precios me hicieron doler los ojos. «No me mires así», dijo, al notar mi expresión. «Puedo permitírmelo ahora». «No te estoy mirando de ninguna manera», respondí. «Solo me da curiosidad esta repentina fiebre por comprar». Se rió, pero no fue su risa de siempre. Era más cortante, más altiva, casi desafiante. «Llevo años queriendo estas cosas. Simplemente no podía justificar gastar tu dinero en ellas. Tu dinero, no nuestro dinero, no el dinero de la familia, mi dinero». Esa noche se probó sus nuevos conjuntos frente al espejo, como si volviéramos a ser adolescentes. Pero cuando me miró reflejada, lo vi en sus ojos. No lo hacía para mí, sino a pesar de mí, como si quisiera demostrar algo, como si mostrara todo lo que podía hacer ahora que se había liberado de las limitaciones de mi modesto sueldo. «¿Qué te parece?», me preguntó, girando sobre sí misma con un vestido que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en una semana. «Estás preciosa», respondí, porque lo estaba. «Pero tú siempre estás preciosa». Su sonrisa se desvaneció un poco. No me refería a eso, y supe exactamente a qué se refería. Quería que reconociera su independencia económica. Quería que entendiera que ya no me necesitaba. Quería que comprendiera que la dinámica de poder en nuestro matrimonio había cambiado por completo, y lo entendí. Lo entendí perfectamente. La cuestión era qué iba a hacer al respecto. La transformación fue más rápida de lo que habría imaginado. En menos de un mes, desde que recibió el dinero, mi esposa se había convertido en alguien casi irreconocible. Cambió su fiable Honda por un BMW nuevo. No un sedán práctico, sino un deportivo descapotable, que costaba más que el sueldo anual de mucha gente. Cuando le pregunté si había pensado en el coste del seguro, se echó a reír. «¿El seguro?», repitió, como si le hubiera preguntado el precio del aire. «Ese tipo de cosas ya no tengo que pensarlas». Lo siguiente fue la casa. Le hizo una reforma completa. Diseñadores de interiores, muebles a medida, obras de arte con certificados de autenticidad. Volvía del trabajo y encontraba a desconocidos moviendo nuestros muebles, mientras ella supervisaba con una copa de vino en la mano. «¿No te encanta?», preguntaba, señalando algún cuadro abstracto que parecía hecho por alguien que había estornudado sobre el lienzo. «Es mucho más sofisticado que lo que teníamos antes». Lo que teníamos antes era el resultado de nuestras elecciones compartidas, los muebles que escogimos juntos, las fotos de nuestros viajes, los libros que habíamos leído los dos, nuestra vida, en esencia. Ahora la casa parecía una de esas revistas de decoración de gente con más dinero que personalidad. Pero lo peor no era el gasto, era cómo empezó a tratarme. Empezó a organizar cenas elaboradas, invitando a personas que apenas conocíamos solo porque pertenecían al círculo social adecuado. Yo llegaba del trabajo y encontraba camareros en la cocina, y a mi esposa vestida como si fuera a una gala. «Ah, ahí estás», decía al verme entrar. «Quizá deberías ducharte y cambiarte. La gente llegará pronto». La gente, no amigos, ni nuestros amigos. Personas que ahora importaban, porque ella tenía dinero. Durante esas cenas, la forma en que me presentaba me ponía los pelos de punta. «Este es mi marido. Trabaja en... ¿Cómo se llama eso?». «Ah, sí, gestión de sistemas», decía, como si mi trabajo fuera un pasatiempo simpático que no terminaba de comprender. Una noche, un tipo con traje caro me preguntó a qué me dedicaba. Antes de que pudiera responder, ella se adelantó. «Tiene uno de esos empleos estables y fiables. Muy práctico», dijo, usando «práctico», con el mismo tono con el que otros dirían «contagioso». El hombre asintió educadamente y cambió de tema para hablar del nuevo arte de mi mujer. Me excusé temprano aquella noche.
alegando que tenía trabajo a la mañana siguiente. Ella ni siquiera levantó la vista de su conversación sobre inauguraciones de galerías y subastas benéficas, y así fue convirtiéndose en rutina. Organizaba eventos sociales sin consultarme, y luego actuaba como si el problema fuera mío, por no mostrar entusiasmo ante las charlas sobre clubes náuticos o catas de vino. «Estás siendo antisocial», me dijo tras una noche especialmente incómoda. «Esta gente puede ser una buena conexión para nosotros». «¿Conexión para qué?», pregunté. «Tengo trabajo, tenemos amigos. ¿Qué conexiones necesitamos?». Me miró como si hubiera preguntado por qué hacía falta tener agua corriente. «No lo entiendes, ¿verdad? Esta es nuestra oportunidad de ascender, de rodearnos de gente exitosa, en lugar de...». Hizo un gesto vago hacia la zona donde vivían nuestros antiguos amigos. «En lugar de conformarnos con la mediocridad». Mediocre. Eso era lo que nuestra vida había sido para ella. Mediocre. El golpe final llegó un sábado por la mañana, a finales de noviembre. Estaba preparando café, deseando un fin de semana tranquilo, cuando entró en la cocina, ya vestida como si tuviera una cita importante. «Voy a comer con unas mujeres del club de campo», anunció, mirando su reflejo en la pantalla del móvil. «Van a hablar de puestos en la junta de una fundación benéfica». «Suena bien», dije, aunque no podía evitar preguntarme cuándo se había hecho socia de un club de campo. «Sí, son el tipo de personas que pueden abrir puertas. Puertas de verdad, no...». Hizo una pausa, mirándome mientras yo preparaba café con mi ropa de estar por casa. No el tipo de vida en la que el momento más esperado de la semana es tomar café un sábado por la mañana. Dejé la taza con cuidado. «¿Y qué tiene de malo tomar café un sábado por la mañana?», suspiró, con ese suspiro exagerado que implica que uno está siendo difícil a propósito. «Nada malo, si te conformas con las pequeñas cosas, si no quieres más de la vida». «Pensé que eras feliz», dije en voz baja. «Yo también lo pensé», respondió, «hasta que entendí lo que es la verdadera felicidad». Cogió el bolso, se miró una vez más en el reflejo y antes de salir, se detuvo en el marco de la puerta. «¿Sabes qué me di cuenta ayer?», dijo, sin esperar respuesta. «He pasado años tomando decisiones basadas en lo que podíamos permitirnos. ¿A dónde ir de vacaciones? ¿Qué coche tener? Si podíamos cenar fuera entre semana. He estado cediendo todo el tiempo». «Los dos hemos cedido», le señalé. «Es lo que hacen las parejas casadas», negó con la cabeza. «No, yo he cedido. Tú simplemente has vivido dentro de tus posibilidades. Hay una diferencia. Cuando se fue, me quedé en la cocina. Su cocina, al parecer, intentando entender cómo habíamos llegado a ese punto. Era la misma mujer que solía sorprenderme con cenas caseras solo porque sí. La misma persona que decía que sus momentos favoritos eran los domingos tranquilos en los que no teníamos nada que hacer. Ahora, esos momentos eran prueba de una vida pequeña y mediocre que había superado. La conversación que más temía llegó el martes siguiente. Me esperaba al llegar del trabajo, sentada en el salón con una copa de vino y una carpeta manila sobre la mesa. «Tenemos que hablar», dijo. Supe de inmediato lo que había dentro de aquella carpeta. «He estado pensando mucho en nosotros últimamente», dijo, con voz firme, profesional, «en lo que ambos queremos de la vida, y creo que ahora queremos cosas muy distintas». No me senté, me quedé de pie, esperando que dijera lo que ambos sabíamos que venía. «Creo que deberíamos divorciarnos». Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros. No puedo decir que me sorprendieran, pero escucharlas en voz alta fue como recibir un puñetazo en el estómago. «Ya veo», dije finalmente. Pareció sorprendida por mi calma. Creo que esperaba que discutiera, que luchara por nuestro matrimonio, que le prometiera cambiar o darle lo que creyera necesitar. «Ya he hablado con un abogado», continuó abriendo la carpeta y sacando unos documentos con aspecto oficial. «Quiero que esto sea justo y limpio, sin dramas, justo, como si existiera una forma justa de terminar un matrimonio solo porque una de las partes decide que la otra ya no es suficiente». «Ahí tienes todos los papeles», añadió, empujando la carpeta por la mesa hacia mí. «Mi abogado dice que deberías contratar el tuyo para revisarlo, pero sinceramente, es bastante sencillo». Cogí la carpeta y hojeé las páginas. Disolución del matrimonio, división de bienes, todo muy limpio y formal. «Yo me quedo con la casa», dijo, con total naturalidad. «Obviamente,
y mi herencia es propiedad separada, así que no forma parte del acuerdo, pero recibirás tu parte justa de todo lo demás, tu parte justa, como si me estuviera haciendo un favor. Miré las líneas de firma al final de la última página. Su firma ya estaba allí, firme, segura, definitiva. ¿Alguna pregunta?, preguntó. Tenía 1.000.000 de preguntas. Quería saber en qué momento exacto me había convertido en un peso muerto en su vida. Quería saber si alguna parte de nuestro matrimonio había sido real para ella, o si todo había sido pura conveniencia económica. Quería saber si alguna vez me había amado, o si solo había amado la seguridad que yo representaba. En lugar de eso, tomé el bolígrafo que había dejado sobre la mesa. No tengo preguntas, dije. Firmé los papeles sin leerlos a fondo, sin llamar a un abogado, sin negociar, sin discutir, sin intentar convencerla de nada. Sus ojos se abrieron un poco cuando terminé de firmar. Creo que mi serenidad la desconcertó. ¿Eso es todo?, preguntó. Eso es todo, confirmé, deslizándole la carpeta de vuelta. Fui hasta la puerta, cogí mi chaqueta y salí hacia el coche. ¿A dónde vas?, gritó detrás de mí. «Fuera», respondí, sin girarme. Mientras conducía, la vi por el retrovisor, de pie en el umbral de la casa, observándome marchar. Tenía un gesto confuso, como si no entendiera mi reacción. ¿Pero qué esperaba? ¿Lágrimas, súplicas, promesas de convertirme en el hombre que exigía su nuevo nivel de vida? Ya estaba harto de ser la necesidad de alguien, y más aún de ser su decepción. No volví a casa esa noche, ni la siguiente, ni la otra. Me alojé en un hotel decente en el centro, y empecé a hacer llamadas, no a abogados, ni a amigos o familiares que intentaran disuadirme de lo que estaba planeando. Llamé a una empresa especializada en traslados corporativos. ¿Qué tan rápido pueden organizar un traslado a otro estado?, pregunté. Depende de la empresa y del puesto, respondió la representante. ¿Cuál es su plazo? 2 semanas. Ambicioso, pero no imposible. ¿En qué campo trabaja? En 3 días ya tenía entrevistas programadas en Minneapolis, Denver y Phoenix. En una semana tenía una oferta en Minneapolis con un sueldo un 15% mayor que el que tenía. La empresa necesitaba a alguien de inmediato y se hacía cargo de los gastos de traslado. Perfecto. Volví a la casa solo una vez, y un jueves por la tarde, cuando sabía que mi futura exesposa estaría en su cita semanal en el spa. El lugar ya se veía distinto. Más obras de arte, disposición diferente de los muebles, flores frescas en jarrones caros. Ya estaba borrando nuestra vida compartida y reemplazándola con su idea de sofisticación. Empaqué de forma meticulosa ropa, documentos personales, algunos libros que significaban algo para mí. Dejé atrás todo lo que habíamos comprado juntos, todo lo que pudiera recordarme quién había sido cuando creía estar construyendo una vida con alguien que me valoraba. Las fotos de la boda quedaron sobre la repisa, los muebles en su sitio. Incluso mis herramientas del garaje se quedaron allí. No quería nada de esa vida, excepto mi libertad. No dejé nota, ni dirección, ni explicación. Solo dejé mi anillo de boda sobre la encimera de la cocina, junto a su cafetera, donde sabía que lo encontraría. La mudanza a Minneapolis ocurrió más rápido de lo que imaginaba. La empresa de traslados se ocupó de todo. 2 semanas después de firmar los papeles del divorcio, ya estaba de pie en un piso vacío a 1.500 kilómetros, viendo cómo el camión de la mudanza se alejaba por la calle. Mi nueva vida empezaba en ese instante, sin periodo de transición, sin mirar atrás, sin dudar. Me volqué por completo en el trabajo, aprendí los nombres de mis nuevos compañeros, busqué un buen gimnasio, descubrí qué cafetería tenía los mejores desayunos, cambié de número de teléfono el mismo día que llegué. Nuevo estado, nuevo número, nuevo proveedor. Cerré mis antiguas cuentas en redes sociales y abrí otras con un nombre ligeramente distinto. No estaba escondiéndome exactamente, pero tampoco quería ser fácil de encontrar. Mientras tanto, según me contó un amigo común que llamó a mi antiguo número y escuchó el mensaje de línea desconectada, mi exmujer estaba planeando una celebración. «Va a dar una fiesta este fin de semana», me dijo el amigo cuando por fin consiguió localizar mi nuevo número del trabajo. La ha llamado la fiesta de un nuevo capítulo. Por lo visto, ha invitado a todo el mundo que conocemos. ¿Una fiesta?,
Estaba organizando una fiesta para celebrar haberse librado de mí. ¿Estás bien?, preguntó mi amiga. Todo esto es tan raro. Nadie entiende lo que ha pasado. Estoy bien, le respondí. Mejor que bien, en realidad. Y era verdad. Por primera vez en meses, sentía que podía respirar de nuevo. Por lo que supe después, la fiesta fue exactamente lo que cabría esperar de alguien con demasiado dinero y muy poco gusto. Catering, barra libre, DJ profesional. Aparentemente, le dijo a todos que por fin era libre para vivir la vida que siempre había querido. Según otro amigo que asistió y me llamó más tarde, no dejó de mirar el móvil durante toda la noche, ni de volver la vista hacia la puerta cada vez que llegaba alguien, haciendo comentarios como «hay personas que simplemente no saben adaptarse a los cambios» o «algunos prefieren encerrarse en su miseria antes que afrontar la realidad». Me esperaba. Esperaba que apareciera allí, que hiciera una escena, que le rogara que lo pensara mejor, que demostrara que no podía vivir sin ella. Pero yo estaba a 2 estados de distancia, montando muebles en mi nuevo piso y buscando rutas de senderismo por la zona. Las llamadas a mi antiguo número comenzaron ese domingo. Según me contó luego la misma amiga, mi exmujer pasó todo el día intentando localizarme. Llamó una y otra vez, dejando mensajes de voz que empezaron con rabia y poco a poco se volvieron confusos. El primero empezaba con un «¿Dónde demonios estás?». Para el 10º mensaje ya preguntaba a los amigos si habían sabido algo de mí. Para el 20º estaba recorriendo lugares donde pensaba que podía estar. Mi antiguo gimnasio, la cafetería que solíamos frecuentar, incluso mi antiguo trabajo, donde se enteró de que ya había renunciado y vaciado mi oficina. Tardó 3 días en darse cuenta de que me había ido de verdad, no escondido en casa de un amigo, no refugiado en un hotel para hacerme el interesante. Ido, el detective privado que contrató, sí, llegó a contratar uno después de 2 semanas sin poder localizarme. Le dijo más tarde que había cubierto mis huellas a la perfección. Nuevo trabajo, nueva dirección, nuevo número, nueva vida. Una desaparición casi profesional. Pero eso fue mucho después. Durante los primeros meses, me centré en construir algo completamente nuevo. Me uní a un grupo de senderismo y pasé los fines de semana explorando rutas alrededor de las Twin Cities. Me apunté a un curso de cocina y aprendí a preparar platos que no salían de una caja ni de un restaurante. Volví a leer, algo que había dejado de hacer durante los últimos años de mi matrimonio. Compré muebles que realmente me gustaban, no los que parecían caros o sofisticados, sillones cómodos, un buen colchón, una mesa de cocina donde desayunar mientras miraba los árboles de mi pequeño jardín trasero. Y, lo más importante, dejé de mirar por encima del hombro. Dejé de preguntarme qué hacía ella, qué pensaba o qué planeaba. Dejé de preocuparme por si me echaba de menos o se arrepentía de su decisión. Supe después que esperaba que volviera arrastrándome en menos de un mes. Les dijo a varios conocidos que solo estaba siendo dramático y que, en cuanto me golpeara la realidad de vivir solo, me daría cuenta de que no podía sobrevivir sin ella. Mantuvo la casa exactamente igual durante los primeros 6 meses, convencida de que regresaría y le pediría perdón por la rabieta que creía que estaba teniendo. Pero no era una rabieta, no estaba dando una lección ni buscando una reacción. Simplemente había terminado. Terminado de ser el plan de respaldo de alguien. Terminado de ser la opción práctica con la que alguien se conforma. Terminado de formar parte de una vida que otra persona consideraba mediocre. Para mi primer invierno en Minneapolis, ya tenía rutinas que nada tenían que ver con mi vida anterior. Había hecho nuevos amigos que me conocían tal como era ahora, no como la mitad de una pareja que se había derrumbado. Había aprendido a disfrutar de los sábados tranquilos otra vez, pero esta vez por elección, no porque no pudiera permitirme otra cosa. Estaba construyendo una vida que era completamente mía, y por primera vez en mucho tiempo, eso era suficiente. 3 años después de empezar de nuevo en Minneapolis, recibí una llamada inesperada de un antiguo vecino de mi antigua ciudad. Éramos cordiales, pero no cercanos, así que me sorprendió escucharlo. «Espero no molestarte al llamar», dijo tras los saludos de rigor. «Conseguí tu número en el directorio de tu antigua empresa. Quería preguntarte algo.
aunque no estaba seguro de si debía hacerlo. Dime, respondí, realmente curioso. Es sobre tu exmujer, dijo con cautela. No sé si mantenéis el contacto o si quieres saberlo, pero las cosas se le han complicado bastante últimamente. No supe qué responder. Parte de mí sentía curiosidad, pero una parte más grande había trabajado mucho para dejar de interesarme por su vida. ¿Complicado cómo?, pregunté, a pesar de saber que no debía. Bueno, perdió la casa el mes pasado por ejecución hipotecaria, y creo que ha vuelto a vivir con sus padres temporalmente. Esto me pilló completamente desprevenido. La casa estaba pagada cuando nos divorciamos. ¿Cómo se pierde una casa sin hipoteca? Pidió un préstamo sobre ella hace unos 18 meses. Continuó, adivinando mi desconcierto por el silencio. Uno grande. Y luego no pudo pagar las cuotas. Durante los siguientes 20 minutos, me puso al día de todo lo que había pasado en la vida que dejé atrás. El cuadro que pintó era tan impactante como predecible. El gasto desenfrenado había continuado, pero se había disparado a niveles absurdos. La ropa de diseñador se convirtió en todo de diseñador. El BMW fue sustituido por un Mercedes, luego por un Porsche. Hizo viajes a Europa. Compró joyas que costaban más que los coches de mucha gente. Reformó la casa 2 veces en 2 años. Y seguía organizando fiestas cada pocas semanas. El vecino me contó que eran fiestas grandes y caras. Catering, decoración, todo a lo grande. Creo que intentaba ganarse un sitio en cierto círculo social, dijo, pero le estaba costando una fortuna. El préstamo sobre la casa llegó cuando el dinero de la herencia empezó a agotarse. Supongo que pensó que sería algo temporal, una forma de mantener su estilo de vida mientras decidía su siguiente paso. Pero las cuotas eran brutales y no tenía ingresos fijos. No tenía ingresos fijos porque, claro, ¿para qué iba a trabajar alguien con dinero ilimitado? Intentó buscar trabajo hace unos 6 meses, continuó el vecino, pero llevaba tanto tiempo fuera del mercado laboral y sus expectativas eran tan poco realistas, quería puestos de nivel ejecutivo sin tener experiencia reciente. Cuando eso no funcionó, trató de montar una especie de negocio de consultoría, pero nunca despegó. Las matemáticas eran duras, pero sencillas. El dinero de la herencia, por grande que fuera, tiene un límite, especialmente si gastas como si no lo tuviera y no generas ingresos para reponerlo. La venta de la casa ni siquiera cubrió lo que debía. Entre el préstamo y las tarjetas de crédito que había reventado en reformas y redecoraciones, se quedó con nada, nada. La mujer que había llamado mediocre a nuestra vida de clase media acomodada, ahora empezaba de cero con menos de lo que teníamos cuando nos casamos. Probablemente no debería contarte esto, admitió el vecino, pero ha estado preguntando por ti. Quiere saber a dónde fuiste, si alguien tiene tu contacto. Creo que la realidad le está golpeando fuerte. Después de colgar, me quedé sentado en la cocina de mi casa en Minneapolis, procesando la información. No sentí nada, ni satisfacción, ni pena, ni revancha. Nada. Había construido una buena vida. Me habían ascendido 2 veces y ganaba más de lo que nunca había imaginado. Había comprado una pequeña cabaña a 1 hora al norte de la ciudad, donde pasaba los fines de semana caminando, leyendo y disfrutando de ese tipo de tranquilidad que antes se consideraba mediocre. Y lo más importante, había vuelto a salir con alguien. Nada serio todavía, pero había conocido a algunas mujeres que valoraban la vida que había construido, en lugar de verla como algo que necesitaba mejorar o escapar de ello. La llamada del vecino me recordó algo que casi había olvidado. Toda la energía que solía gastar intentando ser suficiente para alguien que, en el fondo, no creía que lo fuera. 2 meses después, recibí otra llamada. Esta vez era de un viejo amigo, alguien que conocía desde la universidad. «Tío, esto va a sonar raro, pero creo que tu exmujer intentó contactarme por Facebook», me dijo. Me mandó un mensaje preguntando si sabía cómo localizarte. Dijo que era importante. ¿Y qué le contestaste? Nada, no respondí, pero el mensaje era intenso. Decía que necesitaba hablar contigo sobre algo urgente, que había cometido errores y quería arreglar las cosas. Muy dramático todo. Importante, urgente, errores. Quería arreglarlo. También mencionaba que había intentado llamar a tu antiguo número y estaba desconectado. Creo que lleva tiempo intentando encontrarte, añadió.
Esa noche me descubrí pensando en la mujer con la que me había casado, frente a la mujer que me entregó los papeles del divorcio, porque no era lo bastante sofisticado para su nueva vida. Me pregunté cuál de las dos era la verdadera, o si ambas lo eran, pero pensar en ello no cambiaba nada. Tomé mi decisión el día que firmé aquellos papeles y desaparecí. Elegí empezar de cero por completo, en lugar de luchar por alguien que ya había decidido que no valía la pena luchar por mí. 6 meses más tarde, las llamadas y los mensajes de Facebook se intensificaron. Amigos empezaron a contactarme más seguido, todos con versiones de la misma historia. Mi exmujer me estaba buscando activamente. Preguntaba a conocidos comunes, escribía a personas que apenas conocía si pensaba que podían tener algún vínculo conmigo. Parece desesperada, me dijo un amigo. No solo económicamente, aunque eso influye, más bien emocionalmente, como si por fin se diera cuenta de lo que perdió. Lo que perdió. Curiosa forma de decirlo. Por lo que supe, había pasado casi 2 años intentando mantener el estilo de vida que creía merecer, quemando dinero y relaciones a un ritmo alarmante. Las amigas del club de campo desaparecieron cuando se acabó el dinero. Su círculo sofisticado se había movido hacia alguien con bolsillos más profundos. Estaba sola, arruinada, y empezando a entender, por fin, que la seguridad financiera no es lo mismo que la conexión humana. Pero esa era su lección que aprender, no la mía que enseñar. Yo ya había aprendido la mía, que, a veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti mismo es alejarte de quien no valora lo que aportas a su vida. Y la había aprendido bien. Tanto que ni siquiera oír sobre su desesperación despertaba en mí el deseo de rescatarla de las consecuencias de sus propias decisiones. Algunas personas pasan años intentando encontrarse a sí mismas. Yo me encontré al perder a alguien que nunca quiso encontrarme. 5 años después de firmar aquellos papeles de divorcio, vivía una vida que nunca habría imaginado. Mi casa adosada estaba pagada antes de tiempo. Me habían ascendido a dirección ejecutiva y mantenía una relación estable con alguien que apreciaba los tranquilos sábados por la mañana tanto como yo. Entonces, una tarde de martes, sonó el teléfono del trabajo. ¿Es usted?, preguntó una voz desconocida. Me refiero, ¿es el que solía vivir en Ohio? La voz pertenecía a un investigador privado llamado Rodríguez. Profesional, directo, sin rodeos. Depende de quién lo pregunte, respondí. Su exmujer me contrató para encontrarlo, dijo. Lleva casi 2 años intentando localizarlo. Dice que tiene algo importante de lo que hablar con usted. 2 años. Había estado buscándome activamente durante 2 años. Me pidió que le dijera que encontró 300 llamadas perdidas en tu antiguo número, continuó Rodríguez. La compañía telefónica conservó los registros incluso después de desconectar la línea, así que ha estado llamando a ese número con regularidad durante 5 años. 300 llamadas, en 5 años. Más de una llamada por semana a un número que estaba muerto desde el día que me fui. Quiere verte, añadió. Dice que viajará a donde sea necesario. El dinero no es problema para el viaje, aunque, por lo que he visto, el dinero sí es un problema para todo lo demás. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté. Está arruinada, respondió sin rodeos. Vive con sus padres y trabaja en una tienda por departamentos. Su prima, la que me contrató, es quien paga mis honorarios porque ella no puede. Pasó de ser rica a estar sin un céntimo en tiempo récord, y ahora quiere hablar. ¿Hablar?, repetí. Sí, confirmó él. Me dio todo un discurso sobre los errores, los remordimientos, y cómo ha aprendido lo que realmente importa en la vida. Lo típico, pero parecía sincera. Le dije a Rodríguez que lo pensaría y que le llamaría después, pero no necesitaba pensarlo. Llevaba 5 años con ese capítulo cerrado. Fuera lo que fuese que necesitara decir, la catarsis que buscaba no era mi responsabilidad. Esa misma noche lo llamé de nuevo. No estoy interesado en verla, le dije. Se lo imaginaba, respondió. Me pidió que le transmitiera que entiende si no quieres verla, pero que estará en Minneapolis este fin de semana de todos modos. Dice que te esperará en esa cafetería de Grand Avenue donde solías ir. Parece saber bastante sobre tus rutinas actuales. ¿Bastante? Demasiado, más bien. ¿Cuánto sabes sobre mi vida aquí?, pregunté.
Lo suficiente como para preocuparte, admitió Rodríguez. Sabe dónde trabajas, dónde vives, a qué gimnasio vas. Ha estado investigándote durante meses antes de contratarme. Yo solo lo hice oficial. Genial. Mi exmujer llevaba años siguiéndome desde 1500 kilómetros de distancia. Mira, añadió Rodríguez, llevo 15 años en este trabajo. Suelo distinguir cuando alguien siente verdadero arrepentimiento de cuando solo está desesperado. Esta mujer tiene ambas cosas, pero el arrepentimiento parece real. No está pidiendo dinero ni intenta volver contigo. Solo quiere disculparse y explicarse. Y si no apareces, se marcha a casa y no vuelves a saber de ella. Eso me prometió, al menos. El viernes por la tarde me encontré caminando frente a aquella cafetería en Grand Avenue, no porque planease verla, sino por curiosidad. Después de 5 años de silencio absoluto, quería ver cómo se veía la desesperación en alguien que había tenido todo. Allí estaba, sentada en una mesa del rincón, completamente distinta de la mujer sofisticada que me había despreciado por no encajar en su nueva vida. Parecía cansada, envejecida. Su ropa estaba limpia, pero era claramente barata. Llevaba el pelo recogido en una coleta sencilla, lejos de los peinados elaborados que solía lucir en su época de abundancia. No dejaba de mirar el móvil ni de levantar la vista hacia la puerta cada pocos segundos. La observé unos 10 minutos desde el otro lado de la calle. Una parte de mí sintió lástima por ella. La otra recordó cómo se sentía que la persona que prometió amarte te llamara mediocre. No entré. Volví a casa con mi novia, que estaba preparando la cena, y quería saber cómo había ido mi día. Pero verla allí, esperando con desesperación una conversación que yo no tenía intención de tener, me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo le habían tratado los últimos 5 años. Y me dijo aún más sobre lo bien que me habían tratado a mí. El sábado por la mañana llegó con un golpe inesperado en la puerta. Estaba él haciendo café, disfrutando de un comienzo tranquilo de fin de semana, cuando sonó el timbre. Miré por la mirilla. Era ella. De cerca se veía incluso peor que desde la cafetería. La confianza y la arrogancia que la habían definido durante el divorcio habían desaparecido, sustituidas por algo que se parecía demasiado a la desesperación. Abrí la puerta, pero no la invité a pasar. «Hola», dijo en voz baja. «Sé que no querías verme, pero tenía que intentarlo una vez más. ¿Cómo conseguiste mi dirección? ¿El investigador?», pregunté. «Lo siento por aparecer así, pero llevo 5 años intentando localizarte. 5 años pensando en lo que hice, en lo que dije, en cómo arruiné todo». Miró hacia el interior de la casa, observando lo poco que alcanzaba a ver de la vida que había construido sin ella. «Te ves bien», dijo. «Feliz, me alegro». No respondí. Simplemente esperé a que dijera lo que había viajado 1500 kilómetros para decir. «Sé que no me debes nada», continuó, con la voz quebrándose. «Sé que no tengo derecho a estar aquí, pero necesito que sepas que lo siento. Lo siento muchísimo por cómo te traté, por las cosas que dije, por haber tirado por la borda lo mejor que tuve en mi vida, solo por ser demasiado estúpida para verlo». «Está bien», respondí simplemente. Pareció desconcertada por mi calma. Creo que esperaba enfado, emoción, alguna reacción dramática. «Lo perdí todo», siguió. «El dinero, la casa, todos esos amigos que solo se preocupaban por lo que podía gastar en ellos. Ahora trabajo en una tienda, vivo con mis padres, y cada día pienso en lo diferente que habría sido todo si no hubiese sido tan egoísta y ciega. Siento que te haya pasado eso», le dije, y lo decía en serio. «Pero no sé qué esperas que diga. Quiero que sepas que te quiero», soltó de golpe, como si llevara años conteniéndolo. «Nunca dejé de quererte. Solo me dejé arrastrar por el dinero, el estilo de vida, la idea de que merecía algo mejor, cuando lo que tenía ya era perfecto. Este era el momento que había estado preparando, el gran gesto, la confesión sincera, la súplica por perdón y reconciliación. «Te agradezco que me lo digas», respondí, «pero no cambia nada». Su rostro se desmoronó. «Por favor, sé que no lo merezco, pero ¿podríamos intentarlo otra vez? ¿Empezar de nuevo? Soy diferente ahora. Entiendo lo que de verdad importa». «Eres diferente porque no te queda otra», le contesté, «porque el dinero se acabó y el estilo de vida que elegiste no era sostenible. Eso no es lo mismo que cambiar de verdad». «Eso no es justo», protestó.
He aprendido de mis errores. He crecido como persona. Puede que sí, dije, pero yo también he crecido, y la persona que soy ahora no tiene espacio para alguien que me trató como tú lo hiciste. Entonces empezó a llorar, no con las lágrimas teatrales de quien intenta manipular una situación, sino con los sollozos apagados y sinceros de alguien que ya no tiene salida. Sé que te hice daño, susurró. Sé que dije cosas horribles, y te hice sentir que no eras suficiente, pero lo eras. Eras todo, y lo tiré por la borda por nada. Lo tiraste por la borda porque, en aquel momento, realmente creías que no era suficiente. La corregí. No fue un error impulsivo. Fue una decisión calculada basada en lo que pensabas que tu vida debía ser. Levantó la mirada, con el maquillaje corriéndosele por las mejillas. Entonces, ¿no hay nada que pueda decir? ¿Nada que pueda hacer? No hay nada que hacer, le dije con suavidad. Lo que pasó entre nosotros ya terminó. No estoy enfadado contigo, pero tampoco estoy disponible para una segunda oportunidad. ¿Estás saliendo con alguien?, preguntó. Sí, respondí, con alguien que valora la vida que estamos construyendo juntos, en lugar de verla como algo que necesita ser mejorado. En ese momento escuché el portazo de un coche en la entrada. Mi novia había vuelto de su carrera matutina. Necesito que te vayas, le dije con firmeza, y necesito que no vuelvas. Lo nuestro terminó hace 5 años. Tienes que aceptar eso y encontrar la forma de seguir adelante con tu vida. Asintió entre lágrimas, entendiendo que ese era, de verdad, el final. Espero que algún día puedas perdonarme, dijo mientras se dirigía hacia su coche de alquiler. Ya te he perdonado, respondí, pero perdonar no significa reconciliarse. Mientras se alejaba, mi novia subía por el camino de entrada. ¿Quién era?, preguntó, todavía jadeando por el esfuerzo. Nadie importante, dije, y al pronunciarlo, comprendí que era completamente cierto. La mujer que una vez fue el centro de mi mundo se había convertido exactamente en lo que siempre había pensado que yo era, alguien irrelevante para la vida que de verdad importaba. La diferencia era que yo había construido una vida que sí importaba, y ella seguía buscando a alguien que se la construyera. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿por qué no te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda enormemente. He seleccionado otros 2 vídeos que estoy seguro de que te encantarán. Haz clic en ellos si lo deseas. Te estaré esperando en la próxima historia. Nos vemos pronto.